que nos visitan por primera vez, decirle que después de Jesús, ustedes son las personas más importantes que están en este lugar, amén. Y que todo esto lo hacemos para que ustedes se puedan llevar una palabra en su corazón y que pueda transformar la vida, que ese es el corazón de cada uno de los que estamos aquí, amén. Miren, esta palabra que yo le voy a compartir quizás pueda ser una palabra sencilla, pero a la vez profunda, porque quizás nos puede llenar de fe y de valor para enfrentar aquellos problemas que quizás podemos tener en la vida, ¿no? Y cuando yo preparaba esta enseñanza nació a partir de otra. Yo no sé si de los que compartimos les pasa eso, ¿no? De que estamos preparando una enseñanza y de repente el Señor nos da algo y decimos, no, esto va a ser para otra enseñanza. Y así me pasó. Yo a principios de año, permítanme que le abra mi corazón. La verdad que cuando yo estaba pasando el umbral del 2024, 2025, no estaba muy bien. No tenía muchas expectativas para el año 2025, ya que el año 2024 lo habíamos pasado bastante mal por situaciones familiares, situaciones externas. Y la verdad que mi ánimo había empezado a decaer un poco. Y a veces no está mal estar desanimado ni estar triste. La cuestión es no estar siempre así, amados. Uno se puede caer, pero se tiene que levantar nuevamente. Y yo había empezado el año 2025 así, un poco desanimado, un poco cabizbajo, sin expectativa, sin metas claras para este nuevo año 2025. Y miren, viendo una serie, yo no sé cuántos ven series aquí. Yo pensaba que era el único pecador, no. Y viendo una serie que no le voy a hacer publicidad ni nada, pasa lo siguiente. Yo creo que los que la han podido ver se van a saber cuál es. Yo estaba viendo ese capítulo y era como un guerrero, como una especie de guerrero que estaba así un poco triste, pero era porque llevaba algo en su corazón que no lo había confesado. Y resulta que se le acerca un compañero y se ponen a hablar con respecto a lo que estaban pasando. Y él le dice, es que yo tengo que confesar algo, le dice este guerrero. Entonces empieza a contar. Resulta que cuando él estaba pequeño, él estaba en un lago y se estaba ahogando. ¿Y qué hizo la madre? Como toda madre, fue a buscar a su hijo para rescatarlo. Pero la madre no sabía nadar. Y la madre lo único que pudo hacer fue levantarlo para que él sobreviviera y ella ahogarse. Y aquí viene lo más impresionante, que fue lo que me causó. O sea, que yo dije que ahí mi espíritu hizo algo, mi mente hizo algo, que el Señor me habló. Y miren lo que dice este guerrero. La verdad que me emociona mucho, porque dice este guerrero, dice, y desde entonces, pastor, dice, y desde entonces estoy viviendo haciendo que valga la pena el sacrificio de mi madre. Mi espíritu casi me pongo a llorar y todo. Entonces empezaron a crecer preguntas en mi mente, ¿no? Y decir, hey, realmente yo estoy viviendo haciendo que valga la pena el sacrificio de mi Señor en esa cruz del Calvario. Realmente estamos viviendo haciendo que valga la pena. Realmente vale la pena que yo esté triste, cabizbajo, cuando hay algo más grande que está sobre eso. Y ahí ministraba mi corazón. El Señor me dio muchas palabras, porque para nosotros poder saber y valorar ese sacrificio, tenemos que conocerlo. Porque si nosotros no conocemos lo que pasó en esa cruz, ¿cómo le vamos a dar valor? Entonces Él me dio muchas cosas que tenía que hacer yo para saber valorar ese sacrificio. Y una es la que yo te voy a compartir aquí hoy. Y es la de elige jugar bien. Mire, y el primer versículo que te quiero compartir está en Génesis 50:20. Ya se van a dar cuenta por qué le puse este nombre. Dice, vosotros pensasteis mal de mí, mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿A qué se está refiriendo la vida de José? Y es en la cual hoy no me voy a extender, pero sí vamos a dar pincelada
de la vida de José y cómo él pudo elegir jugar bien. Amén. Pero me encanta este versículo y lo tomé como base, aunque está más atrás de la historia, porque dice: de vosotros pensaste mal contra mí. Y me encanta lo que viene después de la coma: mas Dios. Y yo no sé si por la situación que tú puedes estar pasando, si han hecho mal contra ti, no sé lo que puedas estar pasando, pero no te quedes ahí en la coma. Piensa que después viene más Dios. Y más significa pero o sin embargo. Tú puedes estar pasando lo que sea, mas sin embargo Dios lo va a encaminar a bien. ¿Para qué? Para que podamos cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Entonces, quiero que nosotros podamos ver y nos podamos centrar y que podamos hacer esta analogía, ¿no? De que nuestra vida es como un juego de cartas. No estoy diciendo que vayan a estar jugando cartas ni nada de eso, ni que vayan a los casinos. No, el hermano Cristian dijo que no. Vamos a hacer una analogía y un ejemplo. Amén. Entonces, que nuestra vida es como un juego de cartas en la cual nosotros recibimos algunas, ¿no? Nosotros estamos jugando cartas, recibimos algunas. Y estas cartas que nosotros recibimos las podemos hacer notar como talentos, circunstancias, desafíos. Y en estos juegos de cartas nosotros no podemos elegir las cartas que queremos, porque sería fácil, ¿no? Y agarramos siempre las buenas, dependiendo del juego que sea, nosotros agarramos las que son más poderosas, como quien dice. Entonces imagínate que cuando nacemos, Dios nos reparte unas cartas. Nos reparte cartas. Algunos quizás le cayeron dos haces, ¿no? De diamante. ¡Wow! Le cayeron. Que pueden ser nacer hablando terrenalmente, nacer en una familia adquisitiva, o sea, que tiene menos preocupaciones, menos problemas. Y otros le pudo haber tocado dos trébol, que pueden ser con más dificultades, quizás menos poder adquisitivo en la vida. Con más llenos de desafíos. ¿Sí entienden esta analogía que estoy haciendo, no? En esa repartición de las cartas. Yo hoy quiero que nosotros juntos podamos ver eso, ¿no? La vida de José y ver qué cartas le tocaron a él. Y ver cómo él las pudo jugar en el desarrollo de su vida para haber cumplido el propósito que Dios tenía para su vida. Y eso es lo que yo te quiero ministrar en esta mañana. Que nosotros podamos ver qué cartas le tocaron, ¿no? Y cómo las podemos usar, cómo podemos elegir jugar bien quizás en momentos difíciles. Y algo que me llamaba la atención, ¿no? Es que esas cartas que nos fueron dadas al nacer, nosotros no las elegimos, ¿no? Pero nosotros sí podemos elegir jugar bien. Con las cartas que me tocaron, yo decido jugar bien. Un ejemplo sencillo mío. Al principio yo tenía unas cartas y después me fueron cambiadas. Pero ¿qué estoy decidiendo yo hoy? Jugarlas bien. ¿Cómo lo hubiese jugado mal yo? Quedándome en una cama tirado, depresivo, con todas las papeletas, nadie me podía decir nada por lo que yo podía estar pasando. Pero con esas cartas que me tocaron, yo estoy decidiendo jugar bien para cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida. Y vamos a ver cómo José lo hizo, ¿no? Entonces vemos el primer punto, un comienzo prometedor de José. Tremendo, el mejor comienzo que pueda haber, ¿no? Dice que, voy a resumir, dice que Jesús era el hijo favorito de Jacob, ya que había nacido, ¿qué dije? José era el hijo favorito de Jacob, ya que había nacido de su esposa, la que amaba Raquel en su vejez. Y como muestra de amor, Jacob le regaló una túnica que en ese tiempo era carísima, y ya vamos a ver un poco lo que significaba la túnica. Pero eso, ¿qué pasó? Eso empezó a generar envidias, rabias entre sus
nació José y se le entregó la manta. Era un símbolo en aquella época. Entregarle esa manta era un símbolo de favoritismo hacia el hijo. Y obviamente entre los hermanos creció envidia, ¿no? Porque es obvio, es claro que entre los hermanos, cuando sea el menor, que le entregaran eso, porque en realidad antes eso se le entregaba al mayor, que era como un símbolo de entregarle la herencia al hermano mayor. Y bueno, y desde ahí se desempeñó, era una especie también como de autoridad que le daba el padre al hijo. Y bueno, significado, se puede significar muchas cosas en la antigüedad, haberle entregado esta túnica de colores a su hijo. También simbolizaba que tenía poder adquisitivo, porque esos colores, esas mantas eran costosas, y alguien que la portaba era como decía, este tiene poder adquisitivo. Bueno, entonces vemos que ese era el comienzo, ¿no? de la vida de José. Aparte de ser el favorito de su padre, de ser el amado, de todo, José también tenía sueños proféticos, en los que veía a sí mismo gobernando versus sus hermanos y padres. Bueno, aquí se ponía la cosa más difícil, porque ya los hermanos tenían rabia porque era el favorito, le daban el regalo especial. Y bueno, ahora empieza a tener sueños proféticos, como si fuera poco. Empieza a tener sueños proféticos, y no solamente sueños proféticos, sino sueños donde los hermanos le servían a él. Y bueno, y se ponía la cosa cada vez peor. Dice en Génesis, en 37, dice que estos sueños aumentaron el enojo de sus hermanos, quienes llegaron a odiarlo y a conspirar contra él. Entonces vemos el comienzo prometedor de José. Era el hijo preferido, tenía todo lo que el padre le podía dar, era el consentido. Aparte tenía sueños proféticos, vamos, que fue ungido por Dios. Vamos, todo lo que podía tener alguien bien, lo tenía él. El comienzo súper prometedor. Entonces vamos a ver cuáles fueron esas cartas, ¿no? Esas cartas favorables que le tocaron a José cuando él nació. Ya lo vimos, ¿no? El primero, el amor de su padre. Dice en Génesis 37:3: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. El amor de su padre, sus dones especiales. Dios le otorgó esos sueños proféticos que anticipaban el futuro de liderazgo que tenía José. Dice, uno de esos sueños era en Génesis 37:7, dice: he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Bueno, imagínense ustedes la rabia de sus hermanos cuando José contaba esos sueños. No, mira, el manojo mío se va a permanecer recto, el de ustedes va a caer. Esto, supongo que la ira de sus hermanos crecía cada día más al ver esto, ¿no? En José. Dice que estos sueños, después de los dones especiales, un futuro prometedor, porque a pesar de las dificultades que iba a presentar José, ya Dios le había mostrado hacia dónde se iba. Decía que hasta los padres se iban a inclinar ante él. Dice en Génesis 37:9: he aquí he tenido otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. El sol el padre, la luna la madre, y las 11 estrellas eran sus hermanos. Entonces imagínense ustedes eso en una casa, donde el hermano menor era el preferido, el consentido, y de repente empiezan a tener estos sueños tremendos. Vamos, o sea, los hermanos estaban que lo querían matar, y bueno, efectivamente más adelante lo vamos a ver. Pero algo que quiero destacar antes de continuar es que, como vemos, José tenía un futuro prometedor, tenía todas las cartas favorables, ¿o no? ¿Lo están siguiendo hasta aquí? Tenía todo a su favor, pero hay algo que él supo manejar muy bien, y fue su orgullo. Porque a veces, cuando las cosas parece que va todo bien, parece que nuestro orgullo empieza a crecer, y que a veces nos empezamos a olvidar de Dios, porque ¿sabes qué? Tengo trabajo, tengo esto, tengo lo otro, como que ya no necesitamos más de Dios. Pero vemos el ejemplo de José, que siempre se mantuvo humilde, sabiendo aún a dónde iba, porque él tranquilamente hubiese dicho: hey, ¿saben qué? Desde ya empiécenme a servir, porque ya yo lo vi en los sueños, que ustedes se van a inclinar ante mí. Él nunca hizo eso. Él siempre se mantuvo humilde, esperando el tiempo
que se cumpliera esa profecía, que se cumpliera el propósito que Dios tenía para su vida. Pero me llamaba mucho la atención, porque a veces cuando nos tocan esas cartas favorables en nuestra vida, pareciera que no nos pueden tocar, que somos intocables. Y hay algo que les quiero enseñar, es que el orgullo es inversamente proporcional a cumplir el propósito de Dios. Mientras más orgullo haya en nuestra vida, más nos vamos a alejar del propósito de Dios. Porque Dios mira de lejos al altivo y no lo acepta. O sea que mientras nosotros creemos que la estamos bien, que nos estamos alejando del propósito de Dios para nuestra vida. Así que yo no sé si tú tienes las cartas ahora favorables, pero no te olvides de Dios. Mantente firme, sigue caminando, sigue creyendo, sigue congregándote, porque pronto el Señor cumplirá el propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces vemos que todo bien, todo correcto para la vida de José, tenía las mejores cartas. Pero ¿qué pasó? Viene un giro inesperado. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, y yo mismo presente, sé lo que es un giro inesperado a nuestra vida. Que creemos que está todo bien, que está todo perfecto, y de repente se nos cambian todas esas cartas buenas que teníamos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a jugar estas cartas ahora que me han tocado? Y las cartas malas, después de ese giro inesperado que le tocó a José, ya olvídense de las primeras que tenía, porque ahora pasa a tener otras. ¿Cuáles eran? El odio de sus hermanos. Dice en Génesis 37:4: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, nunca tuvieron una palabra de amabilidad hacia José, porque ya estaban predeterminados, estaban en prejuicio contra el pobre José, porque sencillamente ya Dios había dicho algo sobre su vida. Dice, le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Entonces dice que conspiraron contra él. Esa es otra carta que le tocó después de todo, ¿no? Dice que un día José fue a buscar a sus hermanos en el campo, porque se ve que el padre decía seguro: José, anda a buscar a tus hermanos para comer cualquier cosa. Y cuando él los fue a buscar, dice que ellos conspiraron para matarlo, ¿no? Dice en Génesis 37:18: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Bueno, esta es la ocasión perfecta para deshacernos de este. Ahora cuando venga acá, lo agarramos y lo matamos, ¿no? Pero bueno, Dios hace como Él quiera, y al final no se decidieron: no, yo creo que es mejor que no lo matemos, vamos a tirarlo en este hoyo. Y gracias a Dios estaba vacío, dice la palabra de Dios, ¿no? Dice, y tomaron a José y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Otra carta que le tocó mala: vendido como esclavo, amado. Luego sus hermanos decidieron decir: ¿sabes qué? Nos vamos a sacarlo de aquí, sacamos algún beneficio de esto y lo vendemos a Egipto. Entonces dice en 37:28: y cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Siempre para hacer mal, como dice el pastor, siempre hay dinero. Para hacer mal siempre hay dinero. Y llevaron a José a Egipto. Otra carta no favorable que le tocó a José fue el engaño a su padre. ¿Y por qué yo la puse? Porque ellos hicieron matar un cabrito de entre las cabras, le echaron sangre a la manta y se lo llevaron a su padre. ¿Por qué yo pienso que es una carta no favorable a él? Porque si sencillamente le hubiesen dicho que se perdió o se lo vendieron, estoy seguro que el padre lo hubiese ido a buscar. Pero entonces fue peor todavía, porque él está muerto, sabes que no lo vas a encontrar más. Y en los versículos se refleja, ¿no?, el odio que tenían sus hermanos, porque dice, y le enviaron al padre y le dijeron esto: hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Ya en esas palabras se siente el odio de sus hermanos, ¿no?, hacia porque ni siquiera dice: reconoce si es la túnica de mi hermano o cualquier cosa, no, de tu hijo. Eso es como a veces en los que somos padres, ¿no? Cuando el hijo hace mal, es tu hijo, ¿no?
pero cuando hace algo bueno es mi hijo. No, mira, ahí está tu hijo, se está portando mal, pero cuando sale bien en clase, es mi hijo, mira cómo salió. Entonces se veía, ¿no?, el odio ahí entre los hermanos. Mira, tu hijo, mira, revisa a ver si esto es de tu hijo, a ver si es verdad o no. Entonces, pero este acto de traición marcó una serie de eventos en la vida de José. Pero déjame decirte que también formó plan de Dios para cumplir su propósito, amado. Para llevarlo al lugar donde lo querían llevar, amados. Así que yo hoy te quiero transmitir eso, de que te quiero ministrar eso, que yo no sé por lo que puedas estar pasando, pero puede ser que Dios esté utilizando eso para cumplir el plan que tiene para tu vida, amado. Miren, los hermanos de José creyeron que con esto lo iban a alejar de lo que Dios lo estaba haciendo y lo que lo estaban impulsando para que él cumpliera el propósito de Dios. Así que hoy te digo, yo no sé por lo que estás pasando, no sé qué situación puedas estar pasando. Lo que sí yo te voy a decir es que quizás te estés acercando es al propósito de Dios que tiene para tu vida. Amén. Así que lo único que tenemos que hacer nosotros es seguir caminando, seguir creyendo, caminando en fe. Porque no sabemos si miren, cuando a mí me pasó lo que me pasó, yo pensaba que ya estaba frito, que estaba chao, o sea, que ya no iba a poder hacer más nada. Y el diablo también. El diablo creyó eso. ¿Sabe qué? A este ya está. A este yo lo meto en la cama y está. Y lo que no sabía era lo que me estaba impulsando más para alcanzar más almas para Cristo. Amén. Entonces no nos quejemos quizás por lo que estamos pasando, no nos quejemos por la situación. Pensemos que eso lo único que está haciendo en nuestra vida es acercándonos a cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Las cartas cambian, amado. Las cartas cambian. Miren cómo le cambió la vida radicalmente a José. Miren, José pasó de ser el hijo amado a ser esclavo en una tierra extranjera. O sea, no fue un cambio medio ahí. No, fue totalmente distinto, amado. Y a veces quizás nosotros no queremos venir un día a la iglesia porque no nos sentimos tan bien, o porque el pastor el domingo pasado no me saludó como yo quería que me saludara, así que hoy, ¿sabe qué? Hoy no voy. Pensemos en la vida de estos hombres de Dios, ¿no? Que siguieron caminando en fe, siguieron creyendo por encima de las circunstancias. Imagínense cómo se pudo sentir José. Todos los sentimientos que nosotros podemos pensar los pudo sentir José. Abandono, desengaño, traición, confusión. Y aún así él se mantuvo firme. Y aquí viene uno de los puntos importantes, ¿no? Jugando bien las cartas difíciles. Esas cartas que nos tocaron después de que nosotros creíamos que nos estaba yendo todo perfecto y de repente nos da un giro inesperado. Jugando bien estas cartas difíciles, ¿no? Miren, a pesar de las circunstancias adversas, José decidió jugar bien esas cartas. Miren, ¿por qué me llamó mucho la atención? Porque él siguió demostrando ser un hombre honesto, respetuoso ante las situaciones. Porque si vemos, ¿no? Él fue un alto cargo ahí en Egipto, ¿no? El único que estaba por encima de él era Potifar. Mira, aquí podemos leer en Génesis 41, 39, 40. Respondió Faraón a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Entonces, pero incluso ahí, él recibió desafíos, ¿no? Y siguió manteniéndose firme, siguió manteniéndose leal, creyendo, porque, miren, por todo lo que pasó José, yo creo que cualquier otro hubiese dicho: ¿sabes qué, pastor? Yo no creo más. Si mira cómo estaba yo y mira lo que pasé a ser, no creo más. Si Dios me pudo haber abandonado aquí, con todo lo que le pasó, pudo dejar todo y decir todo. No, ¿sabes qué? No creo más. No, pero él siguió creyendo.
En la cárcel siguió creyendo. En la casa de Potifar lo acusaban falsamente. Otro decía, ¿sabe qué? Me acuesto con la mujer de Potifar y con todas las que me encuentren aquí en el palacio, porque ya no me importa nada. Él no hizo eso. Él decidió mantenerse firme y creer hasta el final. Y yo creo que de eso estamos hechos nosotros, de eso, ¿no? De los que creemos hasta el final, de los que no nos rendimos. Miren, no sé si fue el miércoles o el domingo pasado, el pastor nos contó una historia, ¿no? de Napoleón, que cuando estaban en la guerra se veían ya que estaban derrotados, y le dice al que tocaba la trompeta, le dice, hey, toca retirada, y no la tocaba, y se le acerca a Napoleón, toca retirada, y le dice es que a mí nunca me enseñaron a tocar retirada. A mí lo único que me enseñaron a tocar fue avanzar. Entonces este señor tocó avanzar, y los otros se asustaron porque vieron que era muy poco y así iban a avanzar y tuvieron la victoria. Y después Napoleón le dice, hey, qué bueno que tú no sabes tocar retirada. A nosotros, hermanos, no nos enseñaron a tocar retirada, amados. Nosotros no solamente nos enseñaron a tocar avanzar, amados. Avanzar, creer, Señor. Y como ustedes saben, la historia no fue acusado falsamente, lo llevaron a la cárcel, y aún ahí siguió cumpliendo el propósito de Dios, se mantuvo fiel, siguió creyendo, utilizando sus talentos. Ahí interpretó los sueños de los presos, ¿no? Y Dios les reveló lo que iba a pasar, ¿no? Con Egipto, esos 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Y dice la historia que José aconsejó a Faraón y le dijo, hey, tenéis que guardar 7 años comida, porque vienen 7 años de hambruna. Y él fue sabio y le creyó a José y le dijo, ¿sabe qué? Encárgate vos de todo eso. José jugó bien las cartas que le habían tocado, ¿no? Y salvó a Egipto de la hambruna. Y no solamente salvó a Egipto de la hambruna, sino que a su familia también, porque iban a buscar allá, amado. Y eso nos enseña muchas cosas, pastor. Nos enseña muchas cosas, hermano. O sea, de que cuando nosotros por encima de las circunstancias nos mantenemos fieles, siguiendo creyendo, no solamente vamos a ser bendecidos nosotros, va a ser bendecido nuestra familia, nuestra casa, y aún los que están a nuestro alrededor van a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque ven algo diferente. Yo he visto a este hermano en lo más bajo que puede estar, y aún así yo le vi una sonrisa en su cara y lo vi, y eso transmite algo, hermano. Y eso somos nosotros, hijos de Dios. No estamos con el más grande de todos. Y así tenemos que ser nosotros. José decidió jugar bien esas cartas, y así pudo cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Miren, algo que me llama la atención es que cuando nosotros nos mantenemos firmes, creyendo lo que Dios ha hablado de nosotros, porque eso es lo que hizo José, creer lo que Dios ya le había mostrado, es que aún en esos momentos difíciles nosotros vamos a pasar. Y aunque nosotros tengamos una historia triste o cualquier otra, Dios la va a transformar en una historia de bendición y va a ayudar de salvación para otros, amados. Y eso tenemos que crear nosotros. No sé si tienes una historia triste, pero déjame decirte, va a venir un más de Dios y la va a cambiar en una historia de bendición, de alegría, y va a ayudar a otras personas. Amén. Pero tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir caminando, amado. Van a venir momentos difíciles, no les voy a decir que no. Pero ahí es cuando nosotros decimos, ¿sabe qué? Voy a seguir jugando las cartas que me tocaron. Voy a elegir jugar bien. Aunque el enemigo me haya querido cambiar todas las cartas, ¿sabe qué? Aunque me tiréis la peor, la voy a saber jugar, y voy a hacer acercándome al propósito que Dios tiene para mi vida. Y vemos que esta historia de José nos enseña que no siempre podemos elegir las cartas. Lo que sí podemos elegir es lo que sí podemos elegir es cómo jugar esas cartas, amado. Siempre vamos a enfrentar desafíos, siempre vamos a enfrentar problemas, pero la diferencia está en cómo nosotros vamos a enfrentar eso. Dios está de nuestro lado, amado. Y haciendo estas cosas, y recuérdense de ese sacrificio hermoso que hizo el Señor Jesús por nosotros. ¿Ustedes creen que después de hacer eso, Él nos va a abandonar en cualquiera de las situaciones? Entonces tenemos que pasar confiados. Aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
¿Por qué qué? Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está a mi lado. Podemos mantener elegir nuestra fe, amado, en momentos difíciles, seguir utilizando nuestros dones y sobre todo buscar oportunidades para servir a los demás. Porque ¿sabe qué? Dice, no hermano Cristian, que yo todavía no conozco. Sirva a los demás. Que sirviendo a los demás va a encontrar cuál es el propósito que Dios tiene para su vida. Sirva a los demás, sirva a la iglesia, sirva a los hermanos. Y ya va a ver que el Señor le va a mostrar cuál es el propósito que Dios tiene para su vida. Y la pregunta que yo te quiero hacer en esta mañana es: ¿cuáles son las cartas que te ha tocado? ¿Tenías las cartas buenas? ¿Te sacaron un giro y te cambiaron las cartas? ¿Cuáles son las cartas que te tocaron, no? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus desafíos, tus problemas? Pero ahí viene la pregunta importante: ¿cómo estás jugando esas cartas que te tocaron? ¿La estás jugando para bien, para acercarte al propósito de Dios? ¿O estás dejando que esas cartas te hagan salir del juego? Y ahora para cerrar, yo te quiero dar una última carta. Mire, ahora tú me podrás decir: Cristian, pero es que lamentablemente ni cartas me dieron a mí. Imagínense, estoy tan mal que ni siquiera cartas me dieron a mí. Pues yo te voy a decir que hoy tienes una carta. Y es tremendo. Una carta que no puede ser robada. Que no puede ser robada. Que no puede ser cambiada por un giro inesperado. Que por más de la situación que nosotros podamos estar pasando, esa carta no puede ser robada ni quitada de nuestra vida. ¿Y saben cuál es? De que nosotros somos unos hijos y una hija de Dios. ¿Y saben por qué esa carta no puede ser robada, ni cambiada, ni nada? Porque fue pagada por el precio más caro que se pudo haber pagado esa carta. Fue pagada a precio de sangre, amado. El Señor Jesús derramó hasta su última gota de sangre en esa cruz, para que hoy nosotros podamos tener esa carta. ¿Sabéis que el enemigo me quitó todas las cartas? Me las quitó. Pero ¿sabéis qué, papá? Aquí tengo una abajo de la manga, mira. Yo soy una hija y un hijo de Dios. Y contra eso no hay giro inesperado. Contra eso no hay situación. Contra eso no hay enfermedad, amado. Porque fue comprada, pagada al precio más alto que puede haber. Y fue al precio de sangre, amado. Mire, y hay algo que leía y que me llamaba mucho la atención. Estaba leyendo, ¿no? En Hebreos, que dice, Hebreos 11:17, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció a su unigénito. Quiero quedarme aquí, y me llamó mucho la atención. Unigénito. ¿Acaso Abraham no tenía más hijos? Tenía a Ismael, ¿no? ¿Y por qué le dice que tenía unigénito? Y lo estuve buscando, mire. Y unigénito significa monogenes en hebreo. Esta palabra no siempre significa único en su existencia, porque esta palabra unigénito la usó Dios cuando se refería a Jesús. Quiere decir que porque tenía más hermanos, no, que no era único. Lo que sí significa es más bien único en su clase, o especialmente único para cumplir el propósito de Dios. Cuando se refirió a Jesús como unigénito, decía: hey, tú eres único en tu clase, en su naturaleza divina, porque obviamente nosotros somos hermanos, somos hijos de Dios, y no podía decir otra cosa, ¿no? Entonces, lo que me quedó esto es que nosotros también somos unigénitos. ¿Saben por qué, amado? Porque usted es una hija y un hijo de Dios unigénito. Hey, especialmente único en el propósito para cumplir lo que Dios tiene para cada uno de ustedes, amado. Así que yo quiero que se ponga de pie, que oremos, que le demos gracias a Dios, amado. Recuerden, a veces nosotros no elegimos las cartas, nosotros no nos quejemos, amados, por las cartas que nos tocaron, porque algunas fueron buenas, fueron malas. Nosotros vamos a elegir jugar con fe, con obediencia, porque Dios tiene un propósito para cada uno de los que estamos aquí, incluso en medio de la adversidad, amado. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios.
Amado Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias, mi Dios. Padre, la palabra ha sido dada, Señor, conforme a tu voluntad, mi Dios. Yo te quiero pedir por cada una de las personas que están en este lugar, mi Dios. Yo no sé cuál es su condición, cuál es su problema, mi Dios. Pero te pido que lo puedas ayudar, mi Dios, Señor. Que lo puedas guiar, mi Dios, Señor, en tu palabra, mi Dios, para que ellos puedan entender que son unos hijos y unas hijas de Dios. Y que eso no puede ser quitado por nada. Que no puede ser quitado por enfermedad, por circunstancia, mi Dios. Señor, yo te doy gracias, mi Dios, Padre, porque tu presencia está en este lugar. Gracias porque nos has ministrado, nos has llenado con tu poder, mi Dios, Señor. Gracias, mi Dios, Señor. Te pido que nos bendiga, Señor, que nos acompañes, mi Dios, ahora cuando vamos a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén.